Porque algunas personas drenan tu energía. ¿Conoces esa sensación? Estabas bien. Tal vez no perfecto. Pero bien. Con suficiente energía para seguir el día. Con suficiente claridad para pensar. Entonces encontraste a esa persona. Una conversación. Una llamada que ni siquiera querías atender. Y cuando terminó, estabas vacío. No cansado del trabajo. No cansado de haber hecho algo. Vacío. Como si alguien hubiera abierto un grifo. Y dejado que todo se escapara. Y lo peor. No puedes explicar bien qué pasó. La conversación fue normal. Nada se dijo mal. Aparentemente. Pero saliste de ahí necesitando acostarte. Necesitando silencio. Necesitando tiempo. Para reencontrarte contigo mismo. Esto tiene nombre. Tiene explicación. Y tiene salida. De eso vamos a hablar hoy. Primero, necesito decir algo que va en contra de lo que probablemente ya has escuchado. No es debilidad. Sentir ese agotamiento después de ciertas personas. No es sensibilidad excesiva. No es drama. No es falta de madurez emocional. Es percepción. Tu sistema, cuerpo, mente, campo energético, está registrando algo real. Algo que la mayoría de las personas ha sido entrenada a ignorar. La cultura que heredamos enseña que aguantar es una virtud. Que quejarse de cansancio después de estar con alguien es ingratitud. Que si te sientes mal después de una persona. El problema eres tú. Esa cultura está equivocada. No completamente. Pero en este punto específico. Está equivocada. Porque el campo energético humano es real. Y la interacción entre campos energéticos diferentes. Produce efectos reales. Medibles. Sentidos en el cuerpo. El espiritismo tiene una explicación para esto. Que va mucho más allá de lo que la psicología convencional alcanza. Allan Kardec describe el periespíritu. El cuerpo espiritual que envuelve al espíritu. Y que permanece incluso después de la muerte del cuerpo físico. Ese cuerpo sutil no es metáfora. Es estructura. Y interactúa constantemente con el entorno. Con los lugares. Con las situaciones. Y especialmente, con otras personas. Cuando estás cerca de alguien. Sus periespíritus están en contacto. No existe interacción humana que sea solo física. No existe conversación que sea solo palabras. Siempre hay un intercambio a nivel del campo. Y dependiendo de la calidad de ese intercambio. Dependiendo de lo que la otra persona carga. De lo que proyecta. Del nivel en que su periespíritu vibra. Sales más lleno. O más vacío. Esto no es misticismo. Es la descripción espírita de algo que tu cuerpo ya sabía. Antes de que tuvieras palabras para nombrarlo. Pero ahora necesito ser preciso. Porque esta idea puede ser usada de una forma dañina. Hay una versión distorsionada de esta conversación. Que circula en ambientes espirituales. Y que necesita ser desmontada. La idea de que existen personas malas. Que vienen a absorber tu energía deliberadamente. Vampiros energéticos conscientes. Entidades disfrazadas de personas. Eso es extremadamente raro. Y convertir a cualquiera que te cansa. En una amenaza espiritual. Es un camino que lleva al aislamiento. No a la protección. La realidad es más compleja. Y más compasiva. La mayoría de las personas que drenan energía. No lo hacen con intención. Lo hacen. Porque están vacías. Y quien está vacío intenta, instintivamente, abastecerse de quien está lleno. No por maldad. Por necesidad. El problema no es que sean malas. El problema es que la dinámica entre ustedes no tiene equilibrio. Y el desequilibrio, a nivel energético, produce agotamiento en uno de los lados. Casi siempre. En el tuyo. El espiritismo habla de vínculos.
No en el sentido poético de la palabra. En el sentido estructural. Los vínculos son conexiones reales entre periespíritus. Formadas por afecto. Por dependencia. Por historial emocional. Por lazos que vienen de encarnaciones anteriores. Y algunos de esos vínculos, incluso cuando la persona está lejos, siguen drenando. ¿Ya sentiste eso? Pensar en alguien. Y ya sentir el peso. Recibir un mensaje antes de abrirlo. Y ya saber que te va a costar energía. Ni siquiera necesitas ver a la persona. Solo recordarla ya cansa. Eso es un vínculo activo. Y los vínculos activos funcionan como canales. Lo que fluye por ellos depende de lo que hay en cada lado. Si de un lado hay vaciamiento constante, y del otro hay generación constante, el flujo siempre va en la misma dirección. De ti, hacia ella. Y ese flujo no se detiene solo. No mientras el vínculo esté abierto. Existen patrones que se repiten. En las dinámicas que drenan. No son tipos de personas. Son tipos de dinámicas. La primera es la dinámica de la dependencia emocional. La persona que llama siempre en el momento equivocado. Que convierte cada dificultad en un drama. Que necesita tu atención. Que no puede tomar ninguna decisión sin antes consultarte. Que mejora cuando estás presente. Y empeora estratégicamente cuando intentas alejarte. No necesariamente con conciencia. Pero con una consistencia. Que no es casualidad. No eres el amigo de esa persona. Eres el soporte emocional. Que nunca aprendió a construir dentro de sí misma. Y esa función, cuando la ejerces sin límites, sin reciprocidad, sin darte cuenta de que eres tú quien sostiene todo, consume. La segunda dinámica es la de la negatividad como identidad. La persona cuya conversación nunca termina bien. Que encuentra el problema en cada solución. Que interpreta cualquier cosa positiva como ingenuidad. Que discrepa. No porque tenga argumentos, sino porque discrepar es su forma de existir. Estar cerca de esa persona el tiempo suficiente empieza a contaminar tu propia percepción. Sales de ahí con dudas que no tenías antes. Con peso que no era tuyo. Con una visión ligeramente más oscura de la que tenías al entrar. Eso no es coincidencia. Es contagio de frecuencia. La tercera dinámica, y esta es la más difícil de identificar, es la de la demanda implícita. La persona que nunca pide nada directamente, pero cuya presencia carga una expectativa constante. Una mirada que exige sin palabras. Un silencio que pesa más que cualquier frase. Pasas toda la conversación gestionando su estado emocional, sin que lo haya pedido explícitamente. Sin que tú hayas aceptado explícitamente. Y cuando te vas, estás exhausto de un trabajo que técnicamente no hiciste. Entonces, ¿qué hacer? Aquí la mayoría de los contenidos espirituales ofrecen una lista de técnicas de protección. Visualización de luz. Burbuja blanca alrededor del cuerpo. Sal gruesa en el baño. Estas prácticas tienen valor. No voy a descartarlas. Pero si te quedas ahí, si la respuesta es solo blindaje, perdiste la parte más importante. Porque protección sin discernimiento se convierte en aislamiento. Y el aislamiento no es evolución espiritual. Es miedo. Con vocabulario espiritual. La pregunta más importante no es ¿cómo me protejo de esta persona? Es ¿por qué sigo en esta dinámica? ¿Qué hay en mí que sostiene este patrón? Porque las dinámicas que drenan raramente ocurren por accidente. Encuentran algo en ti que permite la entrada. Puede ser la dificultad de decepcionar. Puede ser la necesidad de ser necesario. Puede ser la creencia de que cuidar a los demás es la única forma de justificar tu lugar en el mundo. Puede ser culpa antigua, de un vínculo que viene de lejos. El espiritismo llama a esto afinidad. No atraes lo que quieres. Atraes lo que resuena con lo que llevas dentro. Y esto
Esta idea es simultáneamente la más incómoda y la más liberadora de este vídeo. Incómoda porque quita la inocencia. Liberadora porque devuelve el poder. Si es la resonancia la que creó la dinámica. Cambiar la resonancia. Termina la dinámica. ¿Pero cómo se hace eso en la práctica? 3 movimientos. No técnicas. Movimientos internos. El primero es nombrar sin juzgar. Mirar la dinámica y decir: esto me drena. No porque la persona sea mala. No porque yo sea débil. Sino porque lo que fluye entre nosotros no está en equilibrio. Nombrar sin drama. Sin culpa. Solo como un hecho. El segundo movimiento es establecer límites. No como castigo, sino como estructura. El límite no es alejamiento definitivo. No es declaración de guerra. El límite es la cantidad de ti que pones a disposición de esa dinámica. Puede ser el tiempo de la conversación. Puede ser la frecuencia del contacto. Puede ser el nivel de profundidad al que entras. El límite es la forma que toma el amor cuando necesita ser sostenible. El tercer movimiento es el más profundo. Es trabajar lo que en ti permite la entrada. Y eso no se hace en una tarde. No se hace solo con oración. Pero comienza con una pregunta honesta. ¿Qué gano manteniendo este patrón? Porque siempre hay algo. A veces es la sensación de ser indispensable. A veces es evitar la soledad, que aparecería si te alejaras. A veces es no tener que mirarte a ti mismo, mientras estás ocupado sosteniendo al otro. Encontrar esa ganancia y ser honesto sobre ella es el comienzo del cambio real. Una palabra sobre protección espiritual. Antes de cerrar, el espiritismo enseña que la mejor protección es la elevación moral y espiritual, no el blindaje. La elevación. Un espíritu que vibra en alta frecuencia naturalmente no resuena con lo que vibra bajo. No por arrogancia. Por incompatibilidad de frecuencia. Como intentar sintonizar una radio AM en una frecuencia FM. La señal simplemente no entra. Eso no significa que no vas a sentir. Significa que lo que antes te derrumbaba va a empezar a pasar. Se sentirá, se procesará y se liberará, sin convertirse en un peso que cargas por días. Esa es la protección que propone el espiritismo. No una burbuja que aísla. Una frecuencia que discierne. Antes de que te vayas. Si reconociste a alguien en este vídeo, una dinámica, un patrón, una sensación, no te vayas sin hacerte la pregunta honesta. ¿Qué en mí permite esta entrada? No para culparte, para conocerte. Y conocerte es el único camino que te lleva a un lugar diferente del que estás ahora. Deja el like si este vídeo llegó a algún lugar. Eso lleva este contenido a quien aún cree que sentirse agotado después de ciertas personas es su problema. Comenta lo que quedó. La dinámica que reconociste. La pregunta que este vídeo abrió. Compártelo con alguien que sabes que está sosteniendo a otra persona y ya no sabe de dónde sacar fuerzas para eso. Suscríbete al canal. Activa la campana. Que salgas de aquí sabiendo un poco más sobre qué dejar entrar y qué aprender a soltar. Hasta el próximo vídeo.